Cordial saludo, docentes y compañeros. El día de hoy vamos a hablar referente a la actividad número 6, pruebas de hipótesis de la asignatura Estadística Inferencial. Quien les habla, Lizeth Vargas y mi compañera Marta Sandoval. Somos estudiantes del cuarto semestre de Psicología Virtual de la Universidad Iberoamericana de Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas. A continuación explicaremos los puntos 3 y 5 y 8. En el punto número 3 se explica la resolución y el análisis de 3 pruebas de hipótesis para la media poblacional utilizando la prueba Z, ya que en todos los casos ya conocemos la desviación estándar poblacional. Aquí hablaremos de distintos tipos de pruebas como la bilateral, unilateral a la izquierda y unibilateral a la derecha, indicando la zona de aceptación y de rechazo. En el primer caso, como una muestra de 80 datos con una media muestral de 21,4 y un nivel de significancia del 5%, se plantea una prueba bilateral. Al calcular el estadístico Z, se obtiene un valor de 0 y los valores críticos son más o menos a 1,96. Como el estadístico se encuentra durante la zona de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no hay evidencias para afirmar que la media poblacional sea diferente a 21,4. Caso B, es una prueba unilateral izquierda. En el segundo caso se realiza una prueba unilateral a la izquierda como una muestra de 40 datos y significancia de 5%. El valor del estadístico Z es 0 y el valor crítico es menos 1,645. Como el estadístico no cae en la región de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que no hay evidencia de que la media sea menor que 8,56. En el caso C, prueba unilateral derecha. En el tercer caso se aplica una prueba unilateral a la derecha con una muestra de 64 datos y un nivel de significancia del 1%. El estadístico Z calculando es 0 y el valor crítico es 2,33. Dado que el estadístico no supera el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. En fin, los 3 casos analizados, el estadístico se encuentra en zona de aceptación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que no existe evidencia estadística suficiente por aceptar las hipótesis alternativas. Bueno, querido docente y compañeros, a continuación les socializaré el punto número 5. Explicaré muy formalmente el control de calidad del proceso de llenado de detergentes considerando 3 tamaños de empaque, 1000, 2000 y 3000 gramos. Vamos a determinar mediante las pruebas de hipótesis si es verdad las máquinas de llenado deben ser calibradas o si cumplen con los estándares establecidos. Encontramos que el distribuidor realiza un control mensual. Se sabe que el proceso tiene una desviación estándar de 12 gramos y se toman muestras de 36 bolsas por cada tamaño con un nivel de significancia del 10%. Como distribuidor debe realizar una prueba bilateral porque se necesita saber si las máquinas están llenando más o menos del peso nominal, ya que sabemos que ambos casos representan un problema al calcular el estadístico Z. Para el empaque de 2000 gramos, el estadístico cae en la zona de rechazo, lo que indica que sí se debe calibrar la máquina. Para el empaque de 3000 gramos ocurre lo mismo, el resultado cae en la zona de rechazo, por lo que también se debe calibrar con este. Nos muestra que el proceso no es uniforme con todos los tamaños. En el caso B, auditoría del inspector. En este segundo caso, el inspector de la superintendencia, donde realiza una auditoría externa donde se toman muestras de 49 bolsas por cada tamaño y se utilizan las desviaciones estándar muestrales con un nivel de significancia del 5%. El inspector también utiliza una prueba bilateral, ya que su función es verificar si el llenado cumple exactamente con el peso declarado, sin favorecer a los productores ni al consumidor.
Al realizar las pruebas estadísticas para los tres tamaños, los valores obtenidos se encuentran dentro de la zona de aceptación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. En ningún caso, donde se detecta la necesidad de calibrar las máquinas para los empaques de 2.000 y 3.000 gramos. Cumple con la normativa, demostrando el nivel de significancia y el objetivo del análisis influye directamente en la toma de decisiones. En el último punto número 8, por último, analizaremos el significado de los errores tipo 1 y tipo 2 dentro de una prueba de hipótesis usando dos situaciones diferentes, teniendo en cuenta dos situaciones, una con variable cualitativa y otra con variable cuantitativa. Y el fin objetivo es entender cómo una decisión estadística incorrecta puede afectar la realidad. En este análisis de la variable cualitativa, en el primer caso se analiza una variable cualitativa relacionada con la satisfacción de estudiantes frente a un sistema virtual. La hipótesis nula plantea que la mayoría de los estudiantes sí están satisfechos, mientras que la hipótesis alternativa indica lo contrario. El primer error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. Significa que los estudiantes no están satisfechos cuando en realidad sí lo están. La consecuencia de este error sería tomar decisiones innecesarias como cambiar un sistema que funciona correctamente. Por otro lado, el error tipo 2 ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo falsa. Aquí esto implicaría pensar que los estudiantes están satisfechos cuando en realidad no lo están. Este error puede ser más perjudicial ya que se mantiene un problema que afecta directamente a los usuarios. En otra parte encontramos el análisis variable cuantitativa. En el segundo caso se analiza una variable cuantitativa relacionada con el contenido promedio de botellas cuyo valor declarado es de 500 mililitros. La hipótesis nula establece que el promedio es exactamente 500 mililitros. Y la alternativa indica que es diferente. Error tipo 1. En este caso sería concluir que el contenido promedio no es 500 mililitros, cuando en realidad sí lo es. Esto llevaría a la empresa a realizar ajustes innecesarios, generando costos adicionales. Teniendo en cuenta el cambio, un error tipo 2 sería concluir que el promedio sí es 500 mililitros cuando en realidad no lo es. Este error es especialmente grave, ya que afecta a los consumidores y generan sanciones legales. En conclusión, los errores tipo 1 y tipo 2 representan los riesgos de tomar decisiones basadas en muestras. El error tipo 1 implica actuar cuando no era necesario, mientras que el error tipo 2 implica actuar cuando sí se debía. Por eso se debe de hacer estos pasos de la correcta formulación de hipótesis y elección del nivel de significancia son fundamentales para minimizar estos errores.